Bien, Lucas nos habla mucho de los recorridos del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y es interesante que en la porción que vamos a estudiar en esta mañana, Lucas nos invita a imaginar un campo de batalla. Y ese campo de batalla es el mundo. Y ese mundo está, como todos sabemos, llenos de heridos por muchos motivos. Y Jesús, en lugar de quedarse en la cima, o sea, el monte, Él baja, desciende al llano. Y el llano, por lo que nos va a enseñar Lucas en esta mañana, representa la realidad cotidiana, esa realidad desordenada. ¿Para qué? Para instalar un hospital de campo, digamos un hospital tanto espiritual como físico. Y en esta sección Lucas nos va a enseñar que Jesús, y eso es lo más impactante, Jesús no está lejos. Eso es lo que más impacta en esta porción o sección o perícopa, como mencionan los estudiosos. Jesús no está lejos de cada uno de nosotros. Jesús desciende al nivel de nuestro dolor. Jesús desciende al nivel de nuestra enfermedad. Jesús desciende al nivel de nuestros problemas cotidianos. ¿Para qué? Para obrar una sanidad. Vamos a orar en esta mañana y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos haber llegado a este lugar para reverenciar tu nombre a través de la oración, a través de la alabanza y a través de prestar atención a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Padre, queremos aprovechar para pedirte que obres sanidad en el cuerpo de nuestro pastor Fernando, y también rogamos por la sanidad total de tu siervo Marcos Figueroa. Padre, rogamos pronta sanidad para ellos. Señor, queremos en esta mañana que tú hables en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos ministre, Señor, a la medida que vayamos avanzando en esta sección que vamos a ver en esta mañana. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, busquemos Lucas capítulo 6, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17. En esta mañana vamos a ver 3 versículos que son muy nutritivos, muy ricos. Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Lo encontraron? Bien, dice así la palabra de Dios. Repito la cita, Lucas capítulo 6, versículo 17 hasta el 19. Dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Interesante que el versículo 17 inicia con la palabra y descendió con ellos. Y es por eso que este sermón se titula El descenso milagroso. Y en primer lugar, Lucas nos toca que Jesús descendió a un lugar. Y el versículo dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y ese lugar llano, cuando uno también lee el Evangelio de Mateo,
era una meseta al lado de una montaña, y lo interesante que fue en este lugar donde veremos más adelante, o donde usted, cuando tenga un tiempo libre y continúe leyendo, usted va a poder ver, ¿no?, que Jesús da el sermón del monte, y el cual menciona este sermón del monte, bienaventuranzas y ayes. Y este lugar, que era un llano meseta, se encontraba cerca de Capernaum. Y ustedes, como buenos lectores de la Biblia, saben que Capernaum era la zona de operaciones de Jesús. Ahí él radicaba con sus discípulos. Cuando usted lee Marcos, usted va a poder observar ahí cómo Marcos menciona permanentemente Capernaum, porque ahí Jesús tenía un lugar donde vivía, y ahí estaba también otro de sus discípulos, que también era, digamos, su lugar de habitación. Pero más que nada, Jesús salía de Capernaum a otros lugares, retornaba, salía a otros lugares y retornaba. Capernaum era su zona de operaciones. Es como aquí, Palmas-Reales es la zona de operaciones. De aquí han salido misioneros, tenemos en Río Seco, tenemos en Lonya, anteriormente hemos apoyado otras misiones, y Palmas-Reales es zona de operaciones. Palmas-Reales es una iglesia que no solamente forma hombres y mujeres para enseñar la palabra de Dios, sino que en su momento Dios toca el corazón de hombres y mujeres para un llamamiento especial. Unos para que sean pastores, otros para que sean misioneros o misioneras. Pero Palmas-Reales es la zona de operaciones. Entonces, lo mismo ocurría con Jesús. Pero dice Lucas que Jesús descendió a un lugar, no descendió solo, dice que descendió en compañía de sus discípulos. Y estos discípulos, él los llegó a nombrar apóstoles más adelante. Ellos eran sus mensajeros, elegidos o seleccionados por él mismo. ¿Para qué? Para que prediquen las buenas nuevas, para que prediquen el evangelio. Nuestro hermano Javes, con el equipo que salió de aquí, de Palmas-Reales, a Lonya, ellos fueron con una misión: predicar el evangelio a los niños, predicar el evangelio a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, en diferentes lugares y en condiciones adversas. En esa época Jesús enviaba a sus discípulos o iba con ellos, pero no había pues mototaxis, no habían carros, no habían Uber, no había esa comodidad. Mayormente el Señor en la mayoría de sus viajes iba a pie. Y eso me hizo recordar cuando el pastor años atrás me envió a un lugar que se llama Puña. Y en Puña, para Puña, no hay carretera. De Tacabamba a Puña no hay carretera. Los medios de transporte son el burro o el caballo. Y el misionero no tenía ni burro ni caballo, pero teníamos piernas y pies, ¿no? Entonces, una caminata desde Tacabamba a Puña para un lugareño duraba 3 horas, subiendo y bajando cerro como si nada. Pero para un foráneo como quien les habla, la caminata duraba 3 horas y media a 4 horas, ¿no? Me dieron mi medalla porque lo hice 3 horas y media. Si voy ahora en estos tiempos, no creo que lo haga, porque esa vez subí unos cerros inmensos. Y uno de los cerros, recuerdo que desde la punta del cerro vi abajo las nubes, imagínese. No sé si usted habrá vivido esa experiencia, pero de pasada contemplaba la gloria de Dios. Y acá Jesús estaba con sus discípulos. Y este grupo de hombres estaba comenzando pues ese entrenamiento formal del mejor maestro que hayan podido tener. Y ellos en ese momento iban a ser la primera generación de proclamadores del evangelio. Hoy estoy lleno de gozo. En ese momento estaba sentado con el pastor Fernando afuera y estábamos conversando con nuestra hermana Amalia acerca del nuevo grupo de discipulado que inicia hoy. Son un grupo de hermanos que se van a capacitar, porque también ellos más adelante van a ser los instrumentos de Dios para presentar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Qué privilegio, ¿no? Y algo que me llena de gozo es que la mayoría de ustedes
Casi la totalidad de ustedes ha pasado por el discipulado bíblico y está apto para que en las manos de Dios usted proclame el Evangelio. Si no me equivoco, la segunda lección me parece que habla de la salvación. Y es interesante porque nos amplía, ¿no?, bíblicamente en esa segunda lección de discipulado, cómo uno fue salvo. Inclusive esa lección se puede usar para ganar a una persona para Cristo. Por otra parte, este grupo de hombres, este grupo de discípulos, eran una variedad de personas que seguían con regularidad a Jesús. Pero ellos se hallaban en diferentes niveles de comprensión, pero también en diferentes niveles de compromiso. Pero había algo que los unía a todos con un solo corazón. Todos consideraban a Jesús como su maestro, ¿no? Al igual que ustedes, ¿no? Toda la iglesia de Pasmas Reales que ha pasado por el discipulado sabe muy bien que Jesús es su Señor, su amo y su maestro. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber eso. Y algunos con el tiempo lo demostrarían. Y el grupo de discípulos iba creciendo. Y ya Jesús podía ver que algunos eran verdaderos seguidores. Pero la mayoría, al parecer, no lo era. Y finalmente, una gran mayoría lo abandona al Señor. Y ahí cuando usted tenga un tiempo, pero lea esa porción, ¿no?, de Juan, toda la porción, pero ahí solamente permítame compartirle una pastillita. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice algo muy triste. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí en esa sección se amplía más por qué. Entonces, ser discípulo, para que uno sea considerado un discípulo de Jesús, es porque ha entendido lo que el Señor exige: compromiso. Compromiso. Usted cuando va a su trabajo está bien comprometido porque sabe que si llega un minuto tarde le descuentan, ¿no? Le descuentan. Pero acá cuando usted llega al culto, cuando usted está sirviendo a Cristo, usted sabe que la hora es importante porque el Señor viene, el tiempo se nos acorta. Tal vez se nos acorta la vida o tal vez se nos acorta el tiempo que estemos acá también en la tierra. De repente el Señor viene y nos arrebata. Pero el tiempo es corto para todos. Sea que el Señor venga y nos lleve, o sea que dejemos de existir y ya estemos con Él para siempre. Pero el tiempo para el creyente es muy valioso. No podemos perder tiempo. Hay que invertir tiempo en orar, hay que invertir tiempo en leer las Escrituras, hay que invertir tiempo en orar por las personas que no conocen a Cristo, orar unos por otros y tantas cosas que puede hacer un creyente cuando está comprometido con Jesús. Está comprometido con Jesús es que tú des tu vida para Él al 100%. Al 100%. Así seas ingeniero, así seas médico, así seas enfermero, así seas arquitecto, sea lo que seas, tienes que estar comprometido con Jesús al 100%. Si es que realmente eres un auténtico discípulo. Ahora, esto no es para el que se está preparando en el seminario. No. Acá, todos los hombres que llamó Jesús, ninguno vino de una escuela rabínica. Jesús los llamó, le dijo: sígueme. Al pescador, al que cobraba tributo, sígueme. No estaba en una escuela de Gilel ni de Shammai. Jesús los llamó. Y Jesús, con su vida y con sus enseñanzas, los capacitó. Ninguno vino de un seminario teológico de esa época, ni ninguna escuela rabínica de esa época. No. Jesús los llamó y Él mismo con su vida y con sus palabras los capacitó. Acá en esta iglesia, el Señor tocó tu corazón, lo aceptaste en tu vida y luego el mismo Señor te movió tu corazón para que te discipules. Entonces yo te pregunto, ¿cómo va tu vida de discípulo, hermano, hermana? ¿Cómo va tu vida de discípulo? ¿Eres ese discípulo que está comprometido hasta la muerte? ¿O eres ese discípulo que puedes estar aquí, pero has abandonado a tu Señor?
Porque puede haber discípulos muy comprometidos, pero también existen los discípulos religiosos. Vienen, se sientan, cantan, escuchan la palabra y de ahí no lo vemos hasta el siguiente domingo. Pero gracias a Dios por el discípulo que sí entendió lo que Jesús quiere de él. Y yo doy gracias a Dios porque acá hay muchos jóvenes que a pesar que están en la universidad, están comprometidos 100% con Cristo. Han entendido bien el discipulado. Han entendido muy bien. Conozco a jóvenes que se amanecen estudiando, pero acá están, vienen chinos de sueño, pero primero es Cristo. Se ve el resplandor del Señor en su vida. Se ve el resplandor. Están en parciales, pero están ahí. Vienen a sus ensayos, por ejemplo, los músicos, a los que cantan, vienen a sus ensayos y están ahí en su momento libre, están hablando de las cosas del Señor, de lo que pueden hacer más adelante, se proyectan, etcétera. Hay matrimonios que están comprometidos con Cristo y a pesar de que tienen familia, a pesar de que tienen trabajos, a pesar de que también ejercen docencia, etcétera, hacen muchas cosas, pero están comprometidos 100% con el Señor. Están 100% comprometidos con su Rey. No forman parte de esos discípulos que volvieron atrás. No. Son discípulos que han entendido la labor. Hay hermanos que no necesariamente tienen un puesto aquí en el sentido de que sean maestros o líderes, pero han entendido bien su papel de discípulos y están predicando el evangelio en los micros. Están a personas que ganan para Cristo, piden permiso para ellos mismos discipularlos, sin necesidad de ser maestro de escuela dominical, sin necesidad de ser líder de matrimonio o líder de célula. Ellos han entendido su labor de discípulos. Hay hermanos que no necesariamente son discípulos, pero a veces se acercan al hermano Enzo, son discípulos, pero a veces se han acercado al hermano Enzo y han llegado bien temprano y le dice el hermano Enzo: hermano, ¿puedo apoyar? ¿Me pueden dar una escoba, un recogedor? Quiero apoyar. Han entendido bien su papel de discípulos. Han entendido bien. Un día llegó un joven, un lunes, y le preguntó al hermano Enzo Céspedes Jr., le preguntó qué podía hacer, jovencito que está en el discipulado, qué podía hacer porque hoy día tenía libre y él sabe que en la obra de Dios hay necesidad. Y acá hay necesidad. Y justo ese día Enzo necesitaba apoyo y él fue de gran bendición, hermanos. Recuerde que el Señor dice: a la verdad la mies es poca, pero mucha, y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando le dijeron a Moisés: miren, esos extraños están profetizando, y Moisés dijo un clamor, ¿no? Ojalá todo Israel profetizara. Ojalá, qué lindo sería que todos estuvieran comprometidos al 100%. Ese jovencito tuvo un tiempo libre y lo aprovechó para dedicarlo a su Señor. Hermanos, Cristo, como dice el himno, necesita obreros hoy, ¿no? Obreros que quieran ir con Él. Entonces, un patrón de constante obediencia a la palabra de Cristo distingue, como menciona la palabra de Dios, en cuanto a los discípulos, distingue al trigo. El trigo hermenéuticamente representa a los verdaderos discípulos y la cizaña representa o es un símbolo de los falsos discípulos. Y según lo indica la parábola del Señor en Mateo, ¿no? En capítulo 13. Pero en su omnisciencia divina, Jesús sabía quiénes eran los verdaderos discípulos y quiénes no lo eran. Busca un ratito sin perder Lucas, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Voy a intentar llegar al versículo 19, hermanos, pero ojalá que me alcance el tiempo. Y si no, nos quedamos pues con lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana.
Vayamos a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Ahí está Jesús en medio de toda la multitud de sus discípulos. Pero note lo que dice el versículo 23. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero observe, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, como Dios era omnisciente. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce cómo es el corazón del hombre. Mucho más conoce el corazón de quién es aquel discípulo que está comprometido con él y aquel discípulo que solamente podrá llevar de repente, podrá haberlo escuchado, podrá haber visto sus milagros, podrá haber alabado de repente, Hosana al Hijo de David, pero solamente fue eso, pero no está comprometido con él. La pregunta que les hago en esta mañana, pero respóndese en su corazón delante del Señor. ¿Usted es un auténtico discípulo de Cristo o un falso discípulo? ¿Qué eres tú? ¿Trigo o cizaña? En el Nuevo Testamento nos invita a autoexaminarnos si es que estamos realmente en el camino de la verdad. Pero también Mateo, busque por favor capítulo 7, versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 14. Es un versículo que al que está comprometido con Jesús le estremece el corazón. Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta, ¿no? Y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. Es triste saber que hay gran necesidad en esta tierra. Vemos a tanta gente sufrir, no solamente por pobreza, no solamente porque haya abrazado algún tipo de adicción y tantos problemas que hay en esta tierra, sino también el tan grave problema del pecado que los condena al infierno. Entonces, si un discípulo entiende eso y entiende la urgencia de proclamar el Evangelio, entonces su corazón está conectado con Jesús, porque para eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, está conectado con Jesús. Y Jesús predicó el Evangelio estando aquí en la tierra, y sus discípulos lo veían, sus discípulos escuchaban sus palabras, sus mensajes de redención, en medio de amenazas, porque ahí estaban los doctores de la ley, los religiosos judíos, que lo odiaban hasta la muerte, y Jesús sabía que tramaban su muerte, y que estaban planificando su muerte, pero aún así Jesús no se detenía, porque estaba comprometido al 100% con el plan divino de su Padre. Si Jesús estaba comprometido al 100% con su Padre, ¿por qué hay discípulos que no están comprometidos con Cristo? Y Jesús dice, ejemplo os he dado. Y en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas dice que hay que seguir las pisadas de Jesús. Este es un llamado para que cada uno de nosotros nos autoexaminemos y veamos si realmente estamos comprometidos con el Señor. Si realmente estamos dispuestos a descender con Él al llano. Si estamos realmente dispuestos a descender con Él
porque hay necesidad, gran necesidad en Los Olivos, gran necesidad en este distrito, en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay gran necesidad. La gente necesita a Cristo. Y si eso no te mueve, si eso no te toca, entonces examínate si eres trigo o si eres cizaña. Entonces, Jesús no solo descendió con sus discípulos, sino que también una gran multitud descendió con él. Porque usted recuerde que Lucas nos dice, y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Miren, cuando estaba examinando esta porción, en Lucas, usted sabe que los médicos son bien observadores, ¿verdad? Bien observadores. Y algo que sé de los médicos es que, bueno, tengo un primo que es médico y él me compartió hace muchos años atrás que lo primero que le decían los profesores era que les dejaban tarea, ¿no? Que observen un pez y que lo dibujen. Y algunos hicieron un pez, lo presentaron al profesor y el profesor le decía, ¿eso es todo? Yo sé que tú puedes observar más. Y si quieres ser un médico, tienes que observar hasta el más mínimo detalle. Y volvió a hacerlo. Está bien, pero yo sé que tú puedes observar más. Hizo un tercer dibujo. Está bien, pero yo sé que tú puedes observar más. Y así, le hizo dibujar 15 veces un pescado. Y el dibujo 15 era idéntico. ¿Por qué? Porque él ya tuvo que agarrar una lupa y observar los detalles que a simple vista no se ven. Eso es lo que buscaba el profesor. Y Lucas, como buen médico, era observador. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tiene que mencionar ciudad por ciudad? Y cuando comencé a ahondar, me quedé impresionado. Porque cuando menciona toda Judea, toda Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, Lucas nos muestra que eran los curiosos de siempre. Curiosos siempre presentes, a quienes Lucas lo describe como una gran multitud de gente, que eran curiosos, pero que no se comprometían con seguir a Jesús. Ahora, surge otra pregunta. ¿Eres un verdadero discípulo comprometido o eres un discípulo que solamente viene por curioso? Esto es interesante porque usted recuerde que la Biblia dice que la Biblia se identifica como un martillo. ¡Ay! ¡Ay! Levante la mano lo que una vez, a mí me ha pasado varias veces, han estado clavando y por accidente con el martillo golpearon su dedo. A ver, levante la mano, a mí me ha pasado. Y cuando usted dijo ¡au!, el dolor corrió hasta el corazón. Levante la mano. Ahora, levante la mano cuando su esposa le pega y lo siente hasta el corazón. No. Pero cuando uno está comprometido con Jesús, uno está dispuesto a servirle, como mencioné hace un momento, hasta la muerte. Uno no es un curioso. Con el pastor Fernando tenemos hermanas que se han graduado en el seminario. Hemos tenido hermanas que han sido nuestras alumnas en el seminario y algunas están sirviendo a Cristo allá en las zonas difíciles, ¿no? En las zonas árabes. Peligroso. También le comenté al pastor que una iglesia había enviado a una hermana que había estado orando por muchos años y se había estado preparando para servir a Cristo en Irak. En Irak todavía, hermanos, qué difícil. Donde la vida de una mujer corre peligro. Y más si descubren que es cristiana. Su vida corre peligro. Ahí puede morir inmediatamente. Si la encuentran predicando el evangelio.
Pero hay una de las alumnas que está en el Kurdistán y ya ha ganado a muchas mujeres para Cristo. Pero su vida está en permanente peligro. Ella es trigo, no es cizaña. Ella es discípula de Cristo, no es curiosa, no es una simple curiosa. Estos eran curiosos que no se comprometían en seguir a Jesús. Entonces, vamos a ver así rápidamente, ¿no? Veamos a Judea. Judea, desde la óptica de Lucas, no es solamente un escenario geográfico, sino un espacio teológico, un espacio redentor, central, caracterizado por ser el escenario del cumplimiento de las promesas divinas, el lugar donde la salvación se vuelve tanto histórica como física, porque el Señor lo crucificaron. Judea es el centro de la historia de la salvación. Ahí nació Jesús, en Belén de Judea. Y ahí nace Jesús para conectarlo con la descendencia davídica y el cumplimiento de la profecía. Judea representa el anclaje de la historia universal en la historia de la salvación, enmarcada en el contexto del Imperio Romano como el censo de Cirenio. Por otra, Judea es el destino del viaje de Jesús. Una gran parte del Evangelio de Lucas, del capítulo 9 hasta el capítulo 19, narra el viaje de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, Judea, convirtiendo la región en la zona de enseñanza final y decisiva antes de la pasión del Señor. Por otra, Judea tiene como corazón a Jerusalén. Jerusalén representa la ciudad que mata a los profetas del Señor, pero es también el punto culminante donde Jesús cumple como buen hijo y comprometido al 100% con el Padre, cumple la voluntad de Dios. Por otra, Judea, desde la óptica de Lucas, pero sobre todo desde la óptica de Jesús, se enfoca en la gente común y en la gente marginada. Eso es lo que Lucas como buen médico observa. Qué interesante. O sea, Lucas presenta a la Judea de Jesús como un lugar para la inclusión. Resalta el papel de mujeres discípulas que eran menospreciadas en esa época, que siguen a Jesús, y la interacción con figuras menospreciadas como Zaqueo en Jericó. Por otra, en Judea ocurre un conflicto religioso y profético. Ahí se destaca la crítica a la hipocresía de los religiosos, o sea, la hipocresía de los fariseos, de toda esa élite religiosa judía en la región. Y además, cuando uno observa Lucas en el capítulo 21, presenta una perspectiva apocalíptica advirtiendo sobre la futura destrucción de Jerusalén y los tiempos finales que afectarán a Judea. Entonces, Lucas presenta a Judea, una Judea redimida, y el escenario donde la salvación prometida a Israel se revela, ¿no? Se revela y se extiende al resto del mundo. Por eso es que Lucas nos presenta un evangelio inclusivo, no solamente de los judíos, sino para todo el mundo, uniendo el tiempo pasado de la profecía con el tiempo presente del ministerio de Jesús. Qué maravilloso es Lucas para solamente decir la palabra o escribir la palabra Judea. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Qué rica es la palabra de Dios. Pero no solamente se queda con Judea, luego dice Jerusalén. Jerusalén en el Evangelio de Lucas y en los Hechos, porque Lucas también, según los estudiosos, es el autor de Hechos, ocupa un lugar central,
muy importante, actuando como el eje geográfico, teológico y narrativo de toda la obra. A diferencia de los otros evangelios, Lucas presenta una visión compleja de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el lugar, Jerusalén es el lugar de la salvación. Jerusalén es el lugar de la presencia divina. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Eso es lo que dice Jesús. Pero también Jerusalén es el escenario del rechazo a los profetas, y Jerusalén es el escenario del rechazo al Mesías, a Jesús. Y Lucas nos dice lo siguiente, que Jerusalén es el punto de inicio y es el punto final. O sea, el evangelio comienza y termina en el templo de Jerusalén. Y qué interesante, comienza con Zacarías y luego con Jesús resucitado. Comienza con Zacarías cuando presentan al niño en el templo y termina con el Mesías crucificado. Esto es maravilloso. Pero también Jerusalén marca la teología del camino. ¿Ah? O sea, Lucas estructura su evangelio como un largo relato del viaje de Jesús, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, donde Jesús se dirige finalmente a Jerusalén, entrando triunfalmente y luego ser crucificado. Entonces, la ciudad no solamente es su lugar de inicio, sino que Jerusalén es la meta, ¿no? La meta necesaria para cumplir la misión. ¿Cuál misión? La pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Mesías. Pero también Jerusalén es el lugar de rechazo y amor. Mientras Jerusalén rechazaba a Jesús, provoca que Jesús llore sobre Jerusalén por su ceguera espiritual, y ese largo historial, ese antecedente penal espiritual que Jesús pudo decirle a Israel, que mata a sus profetas. Y Lucas enfatiza ese intenso aspecto del Mesías por Jerusalén, comparando su deseo de protegerla como una gallina que recoge a sus polluelos. Pero no quisiste. Es maravilloso cómo Lucas describe esto. Pero también Lucas es el lugar donde se presenta a Jesús, donde se presenta al niño en el templo. Y ahí el hombre de Dios comienza a alabar a Dios y también proféticamente a anunciar lo que iba a padecer este niño. Jerusalén es el escenario de la pasión y la profecía, porque Jesús anuncia la futura destrucción de Jerusalén al verla rodeada de ejércitos, vinculando la historia de la ciudad de Jerusalén con el juicio divino y la necesidad de una urgente conversión. Y Jerusalén es el lugar de la comunidad primitiva. En Hechos, la iglesia primitiva nace en Jerusalén y presentándose como una comunidad modelo que comparte, que ora, que vive con un solo corazón, marcando el inicio de la expansión de la fe desde el centro judío, o sea, Jerusalén, al mundo gentil. Entonces, desde la óptica de Lucas, Jerusalén es el escenario muy indispensable donde la historia de Israel y el destino del Mesías se unen, marcando el cumplimiento de las Escrituras. Luego menciona la costa de Tiro y Sidón. Y ahí en el Evangelio de San Lucas, Tiro y Sidón no son simplemente ciudades, hermanos. No solamente son ciudades fenicias antiguas, sino símbolos potentes utilizados por Jesús para ilustrar la apertura del reino de Dios a los gentiles, a los paganos, y contrastar la incredulidad
de las ciudades judías, que debieron ser receptoras al Mesías y de su mensaje, pero en vez de que los judíos rechazaran al Mesías, en vez que los judíos aceptaran al Mesías, lo rechazaron, lo cual fue algo diferente en los gentiles. Más bien, ellos escucharon y creyeron a Jesús. Entonces, Lucas está destacando el carácter universal de la salvación y retrata estas ciudades de la siguiente manera. Tiro y Sidón son símbolos de receptividad del Evangelio. No lo rechazan, lo reciben. Tiro y Sidón se contrasta contra la incredulidad de Israel. Mientras Tiro y Sidón escuchan el mensaje de Jesús, creen, Israel no le cree, sino que lo rechaza y traman la muerte del Mesías. Tiro y Sidón recibirán un juicio más tolerable, pero Galilea, incluyendo Corazín, Betsaida, Capernaum, donde Jesús hizo más milagros, pero no le creyeron. Pero los gentiles sí. Y es por eso que Jesús dice que en el juicio para Tiro y Sidón será más tolerable que para los que no creyeron. O sea, se refiere a los judíos. Y Tiro y Sidón gozaron de sanidad y escucha. ¿Por qué? Porque en ese descenso, mucha de esa multitud que vinieron de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, ese grupo de gente extranjera, creyeron en Jesús y muchos fueron sanados. Pudieron disfrutar el toque sanador, pudieron disfrutar el poder del Mesías. Entonces, uniendo a todo este grupo de personas, todas estas multitudes de personas, ¿para qué descendieron? Bueno, Lucas nos dice que descendieron para oírle, porque ahí en el versículo 17 dice que habían venido para oírle. Y algo interesante ocurre es que Mateo, cuando uno lee Mateo nos comparte que la gente se admiraba de su doctrina. Estaba totalmente admirada la gente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los doctores de la ley, no como lo hacía la élite judía religiosa. La gente lo admiraba a Jesús cuando le escuchaba enseñar las escrituras. Y cuando los sumos sacerdotes y los fariseos exigieron saber por qué los oficiales que habían enviado a arrestar a Jesús no lo hicieron, habían vuelto con las manos vacías, ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa fue la respuesta que dieron a las autoridades religiosas judías. Quedaron ellos también admirados. Entonces, esa enseñanza sin igual que traía las nuevas buenas de salvación, que ese mensaje que enseñaba vida eterna, que daba esperanza, que daba paz, gozo a las mentes de sus oyentes, fue el aspecto destacado del Mesías en el ministerio de él. Y los milagros corroboraban que él era el Hijo de Dios. Y estos milagros verificaban la enseñanza de la verdad que salían de sus labios. Pero algo interesante que hay que tomar en cuenta acá: esos milagros que Jesús hacía no salvaban espiritualmente a nadie. El asunto era que crean en él, eso sí. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algunos equivocadamente dicen que Jesús, cuando estuvo en la tierra, solamente sanó a los que creyeron en él. No. También sanó a mucha gente que no creía en él. Entonces, los milagros no salvaban espiritualmente a nadie. El asunto era si creían o no en él. Ahora, los líderes judíos sabían que Jesús era una persona interesante, fuera de lo común, pero igual tramaron su muerte. Porque ellos fueron testigos
en algunas ocasiones de los milagros que hizo Jesús. Ellos lo vieron. También escucharon sus enseñanzas, pero también ellos vieron cuando Jesús obraba milagros. Pero igual tramaron su muerte. Y ellos descendieron para ser sanados. Porque Lucas dice que descendieron y para ser sanados de sus enfermedades. Eso muestra que Jesús tenía poder sobre la enfermedad en el cuerpo de las personas, a fin de verificar que hablaba la verdad y para mostrar la compasión que tenía, y los que habían ido a oír a Jesús y que estaban enfermos eran sanados de todo tipo de enfermedad. Y Jesús marcó gran diferencia de los perversos curanderos de su época. Hoy en nuestra época también hay curanderos y te dicen muchas cosas, pero el fin de los curanderos actuales, ¿cuál es? Sacarte dinero. Ellos están conectados con las tinieblas, pero Jesús no. Jesús no. Ellos descendieron, esta multitud, para ser liberados de demonios, porque en el versículo 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. O sea, ahí Jesús demostró que tiene poder sobre el mundo de seres espirituales. Al expulsar demonios, Jesús demostró su absoluta, su total autoridad sobre el dominio de Satanás. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es destruir a la persona espiritualmente, destruir a la persona eternamente, impedir que la persona venga al camino de la verdad. Satanás, dice la Escritura, que ha cegado la mente de los hombres para que no resplandezca en ellos, pues, el mensaje del Señor. Mis hermanos, un discípulo que está altamente comprometido con el Señor sabe que tiene una guerra espiritual permanente. Satanás no va a estar contento cuando tú comiences a predicar el Evangelio. Es por eso que hay que orar. Hay que orar. Porque la lucha es urgente. La batalla espiritual es ahorita. Ya comenzó. Estamos en medio de la batalla, estamos en medio de esta guerra espiritual. Hay muchas personas con corazones endurecidos. No quieren que se les hable el Evangelio. No quieren. Ideologías han embedido su corazón, ya han endurecido su corazón contra el Señor. Religiones falsas han sembrado un falso evangelio y han endurecido su corazón contra el Señor. Entonces es motivo para orar, porque la batalla espiritual ya la estamos viviendo. Y si usted no es consciente de eso, es porque probablemente es cizaña. Es que probablemente es curiosa nada más. Y no es un discípulo comprometido. Yo recuerdo cuando Raúl, ahora es pastor Raúl Vargas, aceptó a Cristo. Y él entendió su labor como hijo de Dios, sin ser todavía o ejercer un liderazgo. Él sabía que tenía que comportarse como un discípulo. Y él, sin necesidad de que tenga algún área de responsabilidad aquí, él venía muchas veces y venía y nos ayudaba a limpiar el patio, las aulas. Pero hay algo también que él hacía. Él entendió que como hijo de Dios, sin tener un cargo, tenía la responsabilidad de comportarse como Jesús y comenzó a proclamar el Evangelio a muchos de sus amigos que habían estado sumergidos en un mundo oscuro. Y cada domingo recuerdo que él traía un invitado, 2 invitados. En la reunión de jóvenes llegaba con sus amigos. Muchos de ellos recibieron a Cristo.
Habían también amigos que no necesariamente habían estado en esas vidas oscuras, sino gente educada que eran amigos de él también. Y muchos de ellos aceptaron a Jesús y siguen hasta ahora siguen y muy comprometidos con Cristo. Él había ganado casi a toda su comunidad para el Señor. Entendió que hay una guerra espiritual y no podía pestañear en ningún momento. Tenía que hablarle a su comunidad de Jesús. Él sabía que si morían sin Cristo se iban al infierno. Pero hermano, si tú te dejas adormecer por Satanás y te dejas mecer por Satanás y estás feliz y contento, los minutos pasan, las horas pasan, los días pasan. Y mientras esos minutos pasan, ya una persona probablemente murió sin Cristo. En una hora, muchos mueren sin Cristo. En una hora pueden ocurrir muchas cosas. Y en una hora tú puedes explicar a muchos de Jesús. Cuando tenía 19 años, estaba sentado, recuerdo, en ese lado, y llegó un predicador. Y para ese entonces yo había llevado y me había metido a muchas conferencias sobre evangelismo. Y sabía todo el proceso para presentar el evangelio a una persona que no conocía a Jesús. Lo sabía. Había llevado aproximadamente como 7 conferencias, talleres, todo. Y en mi corazón había un deseo de ganar almas, pero me ganaba la vergüenza y la cobardía. Y un día llegó un predicador aquí y el Señor me habló de tal manera que salí de aquí, llegué al lugar donde vivía, me arrodillé, le pedí perdón a Dios y le dije: tu palabra, Señor, me dice que tú das denuedo. Tú das denuedo, valor santo. Yo quiero ese denuedo, Señor. Si tú realmente quieres que haga tu voluntad, si tú realmente quieres que me comporte como un discípulo verdadero tuyo, dame ese denuedo que le diste a tus siervos. No quiero llegar a ti con las manos vacías, quiero obedecerte. Y todavía le dije: Señor, voy a almorzar. Termino de almorzar, Señor, y ni bien ponga el pie en la calle, ya no depende de mí, ya depende de ti. Confío en tu palabra. Yo sabía que tenía a Cristo, lo había recibido en mi corazón, sabía que era hijo de Dios, pero me faltaba ese detalle. Sí, venía, me congregaba, venía puntual, todo, pero nada más. Sabía que algo faltaba. Dios estaba esperando un compromiso de mi parte al 100%. Hermanos, desde ese día, mi vida se transformó totalmente. Una cosa es que tú te congregues y nada más, y que sepas que eres salvo, y otra cosa es que tú le digas a Cristo que quieres ser un discípulo comprometido. En ese entonces, yo ni me imaginaba que años más adelante Dios me iba a llamar para que sea su siervo. Pero en ese entonces yo estudiaba y trabajaba. Y en medio de mis estudios y mi trabajo, igual, desde ese día, me comprometí con Jesús al 100%. Ese día toqué 40 puertas. Y la primera viejita que salió me dijo: no quiero. Pero el denuedo estaba ahí. La siguiente puerta. Cuando de repente llegué a la esquina y sale una señorita y le comienzo a predicar el evangelio. Y ella me escuchaba con mucha atención. Y ella ahí, al final me dijo: quiero aceptar al Señor en mi vida. Entendí
entendí que si no lo tengo, estoy bajo condenación. Oramos, ella oró, aceptó al Señor. Y le dije, ¿puedes darme tu dirección, tus datos para que venga ahora una señorita y pueda empezar un discipulado contigo? Sí, y entró a su casa y al momento salen sus padres. Salen sus padres emocionados. Y me dice, hermano, hemos estado orando 15 años por nuestra hija y hoy Dios ha respondido a nuestra oración. Hermano, imagínense cómo estaba yo en mi corazón. Gozoso porque unos padres se habían estado orando 15 años por la salvación espiritual de su hija y ese día llegó y yo ni me imaginaba que Dios me iba a usar como un instrumento ese día. ¿Qué creen que hice? Bueno, Señor, ya gané un alma, cumplí contigo. No, hermano, el Espíritu Santo me decía, sigue, sigue. Y esa tarde toqué 40 puertas y de las 40 puertas, 8 personas fueron motivo de alegría y fiesta en los cielos. 8 personas. Jamás en mi vida había experimentado tanto gozo. Y sobre todo que bíblicamente sabía que en el cielo había fiesta por mi obediencia. Y porque estas almas habían aceptado al Señor. ¿Eres curioso, curiosa o un discípulo auténtico? ¿Eres trigo o cizaña? La palabra de Dios realmente es martillo. Hermano, no te olvides que estamos en guerra espiritual. Por último, descendieron esta multitud para tocarle al Señor. Dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Cuando leí esta porción me quebré mucho. Me quebré bastante, hermanos. Las sanidades que oraba Jesús requerían un poder creativo. El mismo Señor, el Salvador, es creador de todo. Él creó los ojos, creó los oídos, que funcionan a fin de dar vista a los ciegos y oído a los sordos. Eso transmitió la habilidad de hablar también a los mudos, porque había gente que no podía hablar. Y brindó funciones plenas a extremidades paralizadas, sanidad a condiciones totalmente incurables, tales como la lepra. Pero usted recuerde que Jesús también resucitó muertos, todo lo cual requería poder creativo. Quiero finalizar con esto. En base a todo lo que hemos visto en esta mañana, ¿qué nos invita el Señor a través de Lucas? Mis hermanos, cuando Lucas nos comparte que Jesús desciende al llano, nos muestra que Jesús no está lejos. Mis hermanos, nuestra vida tiene que mostrar que Jesús no está lejos. No puedes ser indiferente tú a tu prójimo. Él desciende al nivel de nuestro dolor. Jesús desciende al nivel de nuestra enfermedad y de nuestros problemas cotidianos para sanarnos. Y esto nos reta a cada uno de nosotros a no ser indiferentes a las necesidades de nuestros prójimos. Y a la vez, a las personas que nos visitan en esta mañana, Jesús nunca estuvo lejos de ti. Él solamente está esperando que creas en Él y lo recibas en tu vida. Cuando Lucas nos dice que la gente venía de Judea, de Jerusalén, de Tiro y Sidón, esto nos enseña que el amor de Jesús es inclusivo. Jesús no rechaza, no importa tu pasado, no importa tu cultura o tu pecado, su poder sanador es poderoso y está disponible para todos aquellos que se acercan a Jesús. Pero también, hermanos, nos reta a cada uno de nosotros a no discriminar a las personas. El día que venga una señora, una dama,
con su vestimenta de la sierra, con su olorcito de la sierra, no tienes por qué mostrar asco. No tienes por qué agarrar tu colonia y ponerte en la nariz. ¿Qué espera Jesús? Que la abraces, que le des un besito de bienvenida. Cuando venga una persona a la selva, de repente, con su traje de shipibo, con su lanza de repente, con su traje, abrázalo, es un honor tenerlo entre nosotros. Cuando venga un homosexual, un travesti, vestido como está, como suelen hacer ellos, muéstrale que Jesús lo ama. Muéstrale que Jesús dio su vida por él. Ellos, ¿por qué no vienen a nosotros? Porque en otros lugares, en otros grupos evangélicos, los han humillado, los han despreciado y lamentablemente nos meten a todos en el mismo costal. Jesús, así como dio su vida por ti, también dio su vida por ellos. Ellos no son animales. Ellos no son animales, son personas que han tomado caminos diferentes, pero hay que orar por ellos, porque todo aquel que no cree en Jesús está condenado a ir al infierno. Y Jesús derramó también su sangre por ellos. Jesús descendía y daba su mensaje de esperanza, de perdón, consuelo para todos, sin discriminar a nadie. Y cuando Lucas dice que la gente se acercaba para procurar tocarle, nos enseña que nosotros, hermanos, como creyentes, somos los instrumentos, hoy, en las manos de Jesús, para que la gente lo pueda tocar. A través de nosotros la gente puede tocar a Jesús. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. La gente puede tocar a Jesús a través de nosotros. Pero mis hermanos, tan solamente una mirada indiferente, un acto de menosprecio, una expresión de discriminación de nuestra parte, aleja a estas personas del Señor y no podrán experimentar su toque de amor. Lucas enfatiza el amor de Jesús por los marginados y extranjeros, lo que prefigura la extensión del reino de Dios hacia los gentiles. Los judíos equivocadamente pensaban, no, la salvación es para los judíos, extranjeros, piérdete en el infierno. No, Jesús no. El evangelio es para todos. Y si el Señor no discrimina, hermanos, ¿por qué de repente, por ahí alguien, digo, por si acaso, está discriminando? ¿Por qué es indiferente? ¿Por qué es duro con los que no conocen a Jesús? Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra que es rica y abundante. Hemos visto tan solamente 3 versículos. Dios, eres tan abundante en tus enseñanzas. Y te damos las gracias porque hoy día has hablado a nuestros corazones. Y Señor, te ruego que como hijos tuyos seamos discípulos 100% comprometidos contigo. Señor amado, te lo rogamos. Estamos en medio de una guerra espiritual y la guerra es muy dura. Danos de nuevo para presentar el evangelio. Danos de nuevo para descender al llano, a este mundo que está herido, este mundo que sufre tantas cosas y que sobre todo es un mundo condenado a ir al infierno. Te rogamos que tú nos des el valor santo para predicar el evangelio y ganar a toda persona que no conoce a Cristo. Pero probablemente en esta mañana alguien nos está visitando. Es una oportunidad para que usted pueda recibir al Señor en su vida. Es una gran oportunidad para que usted pueda ser librado del infierno. Usted el día que muera está 100% seguro que viera la presencia del Señor. Si usted quiere estar 100% seguro de que el día que muera va a ir al cielo, yo le animo para que acepte a Jesús este día. La Biblia dice que hoy día es el día aceptable,
hoy es el día de salvación. ¿No desea aceptar al Señor en su vida? Recibir el regalo del perdón, de la paz, de la vida eterna. Si usted desea aceptar al Señor, solamente le voy a pedir algo tan sencillo. Levante su mano y bájela, permítame orar por usted en esta mañana. ¿Habrá alguien que desea aceptar a Jesús? Levante bien su manito para poder verlo y bájela y permítame orar por usted en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiere recibir el amor de Dios, el amor del Padre, que es Jesucristo? ¿Habrá alguien en ese tiempo? Dios le bendiga. Dios le bendiga en gran manera. ¿Habrá alguien más en esta mañana que desea aceptar el amor de Dios, el perdón de Dios? Disfrutarla, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que desea aceptar a Cristo en su vida? ¿Habrá alguien más? Quiero dirigirme en este momento a la iglesia. Yo creo que este es un tiempo muy especial, hermanos. Un tiempo en el cual Dios nos invita a analizar nuestro compromiso con Él. Y creo que este es un tiempo para reconocer que probablemente no hemos estado andando como discípulos comprometidos. Probablemente. Pero si usted lo reconoce, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque usted va a sumar a la marcha del Evangelio en esta tierra. Pero hermano, si tú estás comprometido con Cristo, yo quiero invitarte al que está comprometido con Jesús, aquel hermano que en medio de su trabajo está sirviéndole al Señor en algún ministerio. Yo quiero pedirte, hermano, que tú vengas aquí al frente y te postres ante el Señor que te tomó por soldado y que tú le has respondido al 100%. A pesar de que trabajas, a pesar de que haces tantas cosas, tú estás sirviéndole y estás ganando almas también. Y estás sirviéndole en la enseñanza, en tantas cosas. Yo quiero pedirte a ti, hermano, hermana, que vengas y te postres aquí porque quiero orar contigo. Vengan, los que sirven al Señor, vengan. Vamos a orar juntos. Vengan. Los líderes de matrimonio, los líderes juveniles, los que están de repente hoy día no tocas algún instrumento musical, pero estás sirviendo a Cristo. Ven también, ven. Queremos orar contigo, queremos orar. Venga. Y si usted se ha dado cuenta que tiene que comprometerse con el Señor, venga también, hermano, venga. Si realmente Cristo tocó a tu corazón esta mañana para que le sirvas en medio de toda la responsabilidad que tienes, ven también, ven. Estamos en una guerra espiritual y no podemos detenernos. Hay tanta necesidad, hermanos. Hay tanta necesidad. Satanás está destruyendo familias. Satanás está destruyendo jóvenes. Satanás está tomando posesión de los gobiernos. La situación es bien fuerte y se necesita de hombres y mujeres comprometidos con el Señor. De repente estás en el coro de la iglesia, en el coro de damas. Ven, únete a este tiempo de oración. Ven. Todos los que están comprometidos con el Señor, ven. Vamos a interceder por nuestra iglesia y vamos a interceder por nuestro país en este momento de tanta urgencia. Vamos a orar. Yo me voy a unir en oración con ustedes y en reverencia, Señor, a los que están presentes en sus lugares, les invito a que se pongan de pie, por favor. Y nos unimos en oración. Padre Santo, aquí estamos, Señor, tus hijos unidos en un solo corazón. Los que estamos cada día sirviéndote, Señor, en tantas áreas. En la escuela dominical, en el coro, en tantos ministerios que hay. Ahorita también en este momento hay más hermanos que están en las aulas dictando clase y en la cocina también hermanas sirviéndote. Afuera hermanos que están cuidando nuestra seguridad. Y Padre, te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que, Señor, estemos y permanezcamos 100% comprometidos contigo. Señor amado, danos salud, danos las fuerzas, danos la sabiduría a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder compartir tu palabra
y continuar compartiendo tu palabra, Señor, a nuestros hermanos que desean crecer en tus caminos, y también la sabiduría para presentar el Evangelio a todo aquel que no te conoce. Señor, te doy las gracias porque esta es una mañana donde tú nos has llevado a autoexaminarnos en lo profundo de nuestros corazones como hijos tuyos. Pero también te doy las gracias, Señor, por el caballero que tiene un deseo ardiente de recibir a Cristo en su vida. En Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos y te rogamos que tú sigas tocando corazones de tu mismo pueblo, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tú nos enseñas que te roguemos a ti para que envíes más obreros a tu mies. Oh Dios amado, gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.